Bien, entonces, toda esta temática exige una renovación estética. Entonces vamos a ver cuáles son los rasgos estéticos, es decir, estilísticos propios del modernismo. Entonces yo estoy por aquí, la renovación estética. Entonces, ¿qué se dice aquí? Que estos poetas quieren expresar un mundo muy especial, y para eso tienen que renovar la estética literaria. ¿eh? Entonces, lo que buscan es la expresión básicamente de los valores sensoriales para que produzcan un goce, un placer estético, y al mismo tiempo refleje esa intimidad dolida, digamos, ¿no? Entonces, como primer recurso, lo que tienen que hacer estos poetas es hacer un uso, mostrar un dominio prodigioso del idioma. Y sacan del idioma, del español, todas sus posibilidades para que consigan esa sonoridad que a su vez evoque o tenga ese poder evocativo, lo que hemos dicho, que sugiera otros mundos, que sugiera unas ideas que están más allá de la materialidad o de la realidad o del mundo físico, ¿no? Y que a su vez produzca ese placer estético. Y también, claro, que hemos dicho, con el tiempo también la temática será más intimista. Entonces, se busca también que la expresión sea un fiel reflejo de esa intimidad. Entonces, una primera cosa que tienen que hacer, y podéis mirar, es buscar un léxico sonoro. ¿eh? Y fijaos, por ejemplo, que muchas palabras que utilizan son términos cultos o cultismos sacados del latín, o voces exóticas o con gran poder evocativo y connotativo. Hay muchas palabras que tienen relación con el mundo ornamental, el mundo de la decoración, ¿no? O sea, por ejemplo, unicornio, ¿no? El vienarraguis, ¿no? Dromedario, está el camello, el cupranugaris, y el dromedario es el que tiene solamente una joroba, ¿no? Gobelinos, prolípeo, sacro, es decir, sagrado, los ventas, ¿no? Eburnio cisne. Eburnio tiene relación con el marfil, ¿cómo es esto? El material de los dientes del elefante, ¿no? Del dramblio caudas, ¿no? Ese es el marfil. Pues eburneo es el adjetivo latino referente al marfil, ¿no? Y estos poetas tienen una debilidad increíble por las palabras esdrújulas. Recordéis esdrújulas, ¿no? Por ejemplo, Hércules, pálido, unánime, libélula, olímpico, áureo. Áureo significa de oro, ¿no? Auxinis, ágata. ¿Entendéis? O sea que se vuelven locos, digamos, por las esdrújulas. Luego, un elemento que buscan, un elemento importante que buscan dentro de ese mundo decorativo y bello es la expresión del color. Por tanto, mirad cómo aquí buscan eso, el cromatismo, la expresión de los colores, ¿no? Amor lleno de púrpura y oros, diosa blanca, rosa y rubia hermana, ¿veis, no? Hay muchas referencias a los colores. Y entonces, otro elemento muy importante del estilo modernista es la sinestesia. Si recordáis, la sinestesia es un recurso retórico en la que se unen dos sensaciones distintas. Dos sentidos, dos sensaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahora, ¿no? Dice aquí uy, no, perdón. Aquí. Por ejemplo, perfumes verdes, el olor y el color. Tardes de seda, ¿no? Las tardes es una categoría de tiempo y de seda, ¿no? Silquines, ¿no? Silquines, ¿no? Clarines rojos, clarín es un instrumento y rojo, ¿no? Color. Blanco, horror, que habla de la palidez, ¿no? Isbales, ¿no? Verso azul, sol sonoro, ¿ves, no?
sol, sonoro, cómo se unen palabras que digamos que en principio no se juntan, ¿no? Es lo contrario de la colocación, ¿no? Como vemos de colocación como unidad unidad léxica, ¿no? Bueno, pues es lo contrario, son palabras cuyo significado no se une, ¿no? Pero el poeta, que es un ser especial que sabe unir las palabras produciendo unas resonancias y unas evocaciones que no se consiguen con el lenguaje normal. ¿Veis que lo que estamos diciendo aquí se aplica a lo que estamos diciendo aquí? Se aplica muy bien lo que dijimos sobre el lenguaje poético en las clases de estilística. Bien. Otro elemento muy importante es que los poetas recurren a recursos fónicos, ¿eh? Recursos fónicos del propio lenguaje. ¿Veis? Por ejemplo, se busca un léxico sugerente que logre la imitación de la realidad. Por ejemplo, dice, está mudo el teclado de su clave sonoro. Se refiere al clavicordio, este tipo de piano, ¿no? Que suena gling, 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 gling. Pues ves, ¿no? Clave, teclado, clave, ¿no? Busca ese sonido que imita el sonido del clavicordio, ¿no? O, por ejemplo, la búsqueda de aliteraciones, acumulación de sonidos que a veces son sonidos fuertes, pero la voz robusta de las trompas de oro, ¿no? Busca aquí la R y la T, ¿no? O el toqui, clama la conmovida casta, ¿no? Que marca mucho el toqui, clama la conmovida casta, ¿no? El uso de consonantes fuertes, ¿no? Quete, ¿eh? Pero pueden ser también suaves, claro. Iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violonchelos. Hay que tener en cuenta que los americanos dicen sollozos, no sollozos, como yo, español. Las frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violonchelos, ¿no? La repetición de la S. O, por ejemplo, otra típica aliteración es bajo el ala leve del leve abanico, ¿eh? ¿No? Es repetición del sonido L, 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 bajo el ala leve del leve abanico. Y también del sonido B, 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 bajo a leve, leve abanico, ¿no? Que se buscan sonidos especialmente que se puedan vincular al significado de la frase, ¿no? Fijaos lo que decía aquí Rubén. Rubén reconocía que su creación respondía al divino imperio de la música, música de las ideas, música del verbo. ¿Está claro? Bien. Y luego, muy importante es el ritmo, la búsqueda del ritmo. Esto también hablamos de esto en estadística hace poco tiempo y la veis la IQ, muy a tiempo, porque Rubén Darío utiliza estos pies, estos ritmos, el anfíbraco, por ejemplo, ¿no? Este es el que es no acentuado, acentuado, acentuado. ¿Ves? Los claros, clarines. Fijaos cómo se llama el poema. Se llama Marcha Triunfal. Una marcha. Habla como de unos ejércitos que desfilan, ¿no? Entonces, aquí el ritmo imita el ritmo del desfile. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelven un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Todo el poema sigue el mismo ritmo. O si recordáis la sonatina que vamos a leer después, que básicamente tiene un ritmo anapéstico. Es decir, no acentuado, no acentuado, acentuado. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Ves, no? Te, 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 te. O también el ritmo dactílico. Es un ritmo muy solemne. Fijaos, este poema luego lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Es un poema muy bonito. Y donde el ritmo cumple también cuando incluso se rompe el ritmo. Esa ruptura del ritmo tiene también su importancia estilística. O, por ejemplo, este es un poema muy solemne donde está hablando de esa Hispania, del mundo hispánico. Ínclitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda, ¿no? ¿Está claro? Otro recurso muy importante del modernismo, que es el uso de ciertos ritmos.
acentuales. En cuanto a la métrica, esto es, digamos, en cuanto a la lengua, digamos, ¿no? En general, la lengua. En cuanto a la métrica, es decir, a los metros, al tipo de versos, por supuesto, se utilizan el endecasílabo y el octosílabo, que es el típico verso español. Pero se utilizan, se vuelven a los viejos versos de la Edad Media. Se vuelve al alejandrino del Mester de Clerecía. Si recordáis Gonzalo de Berceo, aquí se utilizaban los versos de 14 sílabas, compuestos por 2 hemistiquios, 7 más 7. Es muy típico del modernismo. Vamos a verlo en muchos autores, cómo vuelven a ese verso largo, que tiene una cadencia también musical. Y también se utilizan el decasílabo, que es muy infrecuente, 12 sílabas, y decasílabos son 10, y muy rítmico. Y el dodecasílabo. Y a veces el eneasílabo de 9 sílabas, muy infrecuente, muy infrecuente. Por ejemplo, hay una poesía muy famosa. Todo esto es de Rubén Darío, Entonces, todas son de Rubén Darío. Todas las citas son de Rubén Darío. Porque, repito, todo lo que podemos decir del modernismo se puede decir de Rubén Darío. Es, digamos, su representante más claro, genuino representante. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis este poema, es muy típico: Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Es un poema muy típico sobre la juventud que se pasa. Pues está hecho en versos de 9 sílabas. Bien. Y luego, aparte, hemos visto que los dos recursos muy importantes de los autores o modernistas son la sinestesia, recordáis, esa unión de sensaciones, y la aliteración, que es la búsqueda de efectos sonoros. Otros recursos retóricos que se utilizan mucho, se utilizan muchos los recursos retóricos, pero con gran acierto. Precisamente ¿por qué? Porque los recursos retóricos embellecen mucho el texto. Entonces, aparte, pues eso de la sinestesia y la alteración, se utiliza mucho la metáfora y la metonímia, el quiasmo, recordáis, ¿no? Esa estructura simétrica, la enumeración, la anáfora, el paralelismo, etcétera, etcétera. ¿Está claro, no? Pues ya está. Estos son como los rasgos generales del modernismo y que son plenamente aplicables a Rubén Darío. Entonces ahora, esta segunda parte es como el seminario. Vamos a ver, en pocas palabras, la obra principal de Rubén Darío y vamos a leer 3-4 poemas de este autor. Y como siempre, aquí os aconsejo que toméis nota de los recursos, porque el examen será así seguramente. O sea, serán seguramente, si va a ser a distancia, no será, a ver, háblame del modernismo, sino descúbreme en este fragmento. Yo os voy a poner en unos textos que ya conocéis, y tenéis que sacar de ahí esos rasgos típicos de la época o del autor. Rasgos estilísticos, literarios, recursos expresivos propios de ese autor. Entonces, Rubén Darío, como he dicho, era nicaragüense, era diplomático, trabajó por muchos lugares, tanto en Hispanoamérica, especialmente en Chile, también estuvo en Francia, estuvo también en España, donde fue el gran difusor, el gran propagandista, digamos, del modernismo. Murió muy pronto, murió a los 49 años, era un hombre con una gran sensibilidad, pero con ciertas debilidades, como por ejemplo el vino y el alcohol, y murió a causa del alcohol. Pero escribió, bueno, pues bastantes obras, de las cuales vamos a destacar 3. Me refiero 3 poemarios o grupos o colecciones de poemas y de obras literarias. Entonces, repito, este es el autor que encarna el modernismo del modo más total. Aunque, como más adelante veremos, el aspecto este simbólico aparecerá más en otro autor que se llama Antonio Machado, que es otro de los grandes poetas. ¿No? 3 grandes poetas: Bécquer, Rubén Darío y Antonio Machado. Cuando lo estudiemos lo comprenderéis. Son los grandes, y en el examen, lo puedo decir ya, en el examen de estilística, uno
el poema o el texto que tendréis que analizar será o de Bécquer, o de Rubén Darío, o de Antonio Machado. Esto ya os lo digo por adelantado, para que leáis bien los poemas de estos tres autores, porque en el examen de estilística tendréis que analizar un poema o una composición de uno de estos tres poetas. Bien, pues entonces, Rubén Darío encarna el modernismo plenamente y es el que arranca, extrae de la lengua todas sus posibilidades expresivas, especialmente fónicas, la sonoridad, el ritmo, el colorismo. Entonces, tiene como tres épocas, vamos a decir tienen varias épocas, básicamente tres. Vamos a destacar tres libros, repito. Uno que se llama Azul, publicado en 1888, aunque luego, en el año 90, luego lo corrigió. Cuando tenía 21 años, era muy joven. Y entonces aquí ya demuestra esa sensibilidad, esa sensualidad, el lujo verbal, la precisión rítmica, un dominio del idioma extraordinario. Azul, el libro se llama Azul, 1888, reeditado luego y completado en 1990, aquí lo veis. Entonces, en este poemario hay una poesía que es una de las cimas, o sea, de las virsunes de la poesía española, que es el poema de Caupolicán. He dicho varias veces, este poema habla de un jefe, digamos, un líder de los mapuches, que para ser declarado líder tiene que llevar durante un día entero un tronco de árbol. Entonces, fijaos un poco antes en el Caupolicán, es el nombre que aparece justamente al final del poema. Entonces aquí veis palabras: formidable, ¿no? Impresionante. Aguerrido significa valiente, muy valiente. Narsus, ¿no? Fornida maza, fuerte. Blandir es hacer así con un arma, ¿no? Blandir es así. Coraza es Sarvey. Lancero es Yetinincas. Lanza es Yetis, pues lancero, Yetinincas. Nembrod es un personaje bíblico. Hemos dicho que una de las características del parnesanismo es resucitar personajes bíblicos. Desjarretar es abrir un animal por las piernas o por las patas, un poco brusco, ¿no? O estrangular, pasmaukti. Estrangular, pasmaukti. Y aquí acuestas significa anpechu. Y el toki es el nombre del jefe militar, es decir, como el jefe, ¿no? Y erguir significa levantarse, alzarse. Entonces, vais a escuchar ahora este poema. Os lo voy a poner con sonido, para que lo disfrutéis. Y luego comentamos algunos rasgos estilísticos. Es algo formidable que dio la vieja raza. Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nenrob que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toki, clama la conmovida casta. Anduvo. La aurora dijo, basta, e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. Bien, ¿no? ¿Veis? Es un poeta, un poema que yo diría que es casi épico, en el que se destaca la fuerza de este hombre y donde se cuenta su hazaña, que es llevar durante un día entero, anduvo, durante el día entero, llevar
el tronco del árbol, ¿no? Entonces, aquí veis la adjetivación es muy, muy expresiva, ¿no? Formidable, robusto, al mismo tiempo la sonoridad, robusto tronco de árbol al hombro de un campo. Aquí como repite el sonido R, ¿no? Que acompaña esa idea de fuerte, robusto, ¿no? Luego, ¿no? Más salvaje y aguerrido. ¿Veis? Que todo, en este caso, toda la adjetivación, ¿no? Toda va en ese sentido, ¿no? De destacar la fuerza de este, fornido, formidable, salvaje, aguerrido, ¿no? Y fijaos, lo compara con Hércules, lo compara con Sansón. Son héroes caracterizados por su fuerza, ¿no? Aquí, ¿no? Nos escribe, tiene su cabeza es como si fuera un casco, su pecho es como son armas, ¿no? Y sigue diciendo que es tan fuerte, aquí lo compara con Nemrod, con otro personaje histórico muy fuerte, que es capaz de matar a un toro o estrangular a un león, ¿no? Y aquí ya habla de lo que dice, anduvo todo el día, hace una enumeración, aquí es una reduplicación o repetición, le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, día, tarde, noche. Está hablando de que pasan las horas y Caupolicán lleva el tronco encima. Y al final el pueblo le aclama. Entonces aquí hemos visto antes este sonido, el toqui, el toqui, el toqui, clama la conmovida casta. Una cosa muy importante de este poema es su ritmo, porque fijaos, escuchad, es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida maza blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Es un ritmo yámbico que acompaña perfectamente el sentido del texto. ¿Por qué? Porque este texto está contando cómo un hombre está andando paso a paso. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría. Está siguiendo con el ritmo del poema, está siguiendo el paso de Caupolicán. ¿Está claro? Es un poema sorprendente, es un poema insuperable, porque todo él es su fonética y su sentido, su adjetivación, su léxico. Aquí hay un montón de recursos retóricos, ¿no? Pues por casco sus cabellos, su pecho por coraza, aquí un quiasmo, aquí pues eso, una reduplicación, aquí está la enumeración, ¿no? Día, tarde, noche, que eso es un paralelismo, le vio, le vio, le vio, además es una anáfora, es decir, está lleno de recursos retóricos, pero como digo, no se trata de encontrar solamente los recursos retóricos, sino de ver cómo todos esos recursos, el ritmo, todo eso, confluye en la expresión, el contenido del tema de este poema. Que como veis es un tema, vamos a decir, americano. Un poema en donde, como hemos dicho antes, una de la temática de estos autores es el temas americanos. Temas americanos. Bien, pero veis que aquí la perfección formal es absoluta, la perfección formal de este poema. Vamos a ver otro poema muy distinto. Esto ya no lo tengo grabado. ¿Veis? Es un poema, digamos, donde describe una situación, vamos a decir, decadente, sensual, erótica, ¿no? Dice, ¿no? O bien hay el brasero, ¿no? Osario Vindas, lleno de pedrería, topacios y carbunclos, rubíes y amatistas. ¿Veis, no? Bueno, lo sigo leyendo. En la ancha copa etrusca, repleta de ceniza, los lechos abrigados, las almohadas mullidas, las pieles de astracán, los besos cálidos que dan las bocas húmedas y tibias. Oh invierno suave, perdón, oh viejo invierno, salve, puesto que traes con las nieves frígidas el amor embriagante y el vino del placer en tu mochila. ¿Ves? Aquí está describiendo una situación de placer. Imaginaos el invierno, pero con un brasero, ¿no? Un brasero, que indas no usaría, ¿no? Lleno de piedras de Brancagmenica,
topacios, carbunclos, rubíes, amatistas, ¿no? Hablando de piedras preciosas, de cosas bellas, ¿no? En la ancha copa etrusca, una copa etrusca, ¿no? Repleta de cenizas, los lechos abrigados. ¿Se imagina? Está en la cama, ¿eh? Las almohadas mullidas, ¿no? Almohada es un pagalbe, ¿no? Mullidas, mixtos, ¿no? Pieles de astracán, un tipo de piel, y besos cálidos, ¿no? Unos besos, que dan bocas húmedas y tibias, ¿no? Aquí un cierto sensualismo, ¿no? Entonces aquí un canto, oh invierno, ¿no? Que con las nieves frígidas, ¿no? Nieves frígidas. Esto es un epíteto. Aquí sí, porque frígido significa frío. Pues la nieve es fría. Aquí destaca. Y fijaos, cálido, frígidas, palabras esdrújulas, ¿ves, no? Y un léxico, eso, de realidades exquisitas, ¿no? De realidades aristocráticas, ¿no? De la riqueza, ¿no? De un mundo, vamos a decir, irreal. Yo no sé si vosotros dormís con perlas y con topacios y con rubíes. Yo no tengo muchas de estas cosas, ¿no? Pues es un mundo como irreal, ¿eh? Y habla eso de una noche de amor, ¿entendéis? Una noche, ¿entendéis? Bien, ¿no? Y habla aquí el amor embriagante, embriagar es, ¿no? ¿no? Beber, y el vino del placer en tu mochila, ¿no? Habla de amor y vino, amor y placer, ¿ves? Una poesía muy hedonista, ¿está claro? Bien, estos son dos ejemplos del primer libro, que es Azul, ¿está claro? Vamos ahora con el segundo libro, que se llama Prosas profanas, publicado estos 2 años, lo amplió. Entonces, aquí en este libro es todavía mucho mayor la expresión de la belleza, el reflejo del lujo, los placeres, el misterio, el secreto, donde se ve muy claramente que para Darío la poesía es evasión, es una manera de huir de la realidad. De encontrar eso, un refugio donde sentirse feliz, aunque sea de un modo temporal. Entonces, aquí vais a ver, bueno, os lo digo ahora, ¿no? Los temas básicos de estos poemas son estos, son el ambiente amoroso y real, ¿no? Con marqueses de porcelana, sonidos de clavicordio, ¿no? Vamos a leer ahora la sonatina. Algunos de carácter reflexivo, y los que tratan de la misma poesía. Entonces, como he dicho en métrica, en estilística, a Rubén Darío le encanta el serventesio. El serventesio. Y especialmente le gusta en dodecasílabos. ¿Veis? El serventesio era poemas, estrofas de arte mayor, rima A, B, A, B. Abab, digamos, ¿no? A, B, A, B. Le encanta, le encanta. Bueno. Y eso, busca efectos sonoros, aliteraciones, y por supuesto, como siempre, su léxico es muy suntuoso. Mármoles sedosos, trajes, abanicos, etcétera. Entonces, ahora vamos a escuchar este poema que es la sonatina, del que ya hemos leído algunos fragmentos en estilística. Es un poema que está escrito en sexta rima, es decir, que tiene una estructura, son estrofas de 6 versos, con ritmo A, B, aguda, color C, B, aguda. Entonces, este es el famoso poema de La princesa está triste, que tiene básicamente un ritmo anapéstico. Ta, 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 ta. Pero a veces se rompe ese ritmo con una finalidad estilística. Entonces, vamos a escucharlo. Es muy bonito. Habla de una princesa que está muy triste, que está aburrida en su palacio de oro, que no tiene ganas ni de tocar, ni se ríe con sus bufones, ni le importan sus flores que tiene, ni los cisnes, y que solo sueña al final con evadirse. ¿Ves? Es como una imagen
Y con esto ya digo un dato importante, es como una imagen de ese ese poeta insatisfecho, que vive en un mundo feliz, en un mundo idílico, pero está triste porque está buscando su amor. Y ese amor se dice justo al final. Entonces vamos a escuchar y leer, ¿no? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? Creo que se entiende, ¿no? El contenido está claro, la princesa está triste, está aburrida, suspira, pero fijaos en el léxico, ¿no? Oro, ¿no? Que dice clave sonoro, se desmaya una flor, su boquita de fresa, ¿veis, no? Luego habla aquí, ¿no? Los pavos reales, ¿no? El pavo, ¿no? Los animales, el bufón, ¿veis? Estando de un ambiente para ciego, ¿no? Pero a pesar de eso, la princesa no ríe, no siente. ¿Veis cómo repite, no? La princesa, como todo el poema tiene una cadencia, un ritmo, que también está expresado por el léxico. La princesa, la princesa, la princesa. Habla aquí de la libélula, Laumsirgis, también otro elemento típico del modernismo, ¿no? La libélula vaga de una vaga ilusión, ¿no? ¿Ves, no? Vaga y vaga, repite la misma palabra. En sentido vaga, de que nucleoia, y vaga en sentido de una ilusión no clara, no determinada, ¿no? Y ahora una pregunta interrogativa, ¿no? Una interrogación retórica. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, ¿no? Esos mundos exóticos, ¿no? O Ormuz. Ormuz está en Turquía, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de Oriente, ¿no? Algún sitio hablaba de Oriente, ¿no? O el cielo de Oriente, es decir, que está hablando de otro mundo que no es el nuestro, ¿no? Entonces aquí habla, a lo mejor está pensando en un príncipe o en un rey de islas de rosas fragantes, fragantes, ¿no? Claros diamantes, ¿veis, no? Los diamantes, las perlas, o las perlas, ¿ves, no? Pues todo ese vocabulario típico del modernismo. Ahora vamos a ver estos dos párrafos que son muy interesantes, estas dos estrofas. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Aquí idea, ¿no? La princesa quiere volar, quiere escapar, ¿entendéis, no? Aquí se expresa la insatisfacción, digamos, ¿no? Que quiere escapar de ese mundo, ¿no? Pero como lo veis, como repite, ¿no? Con ritmo, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, ¿no? Drugelis, ¿no? Tener alas ligeras, ¿no? Quiere escapar. Y más flores, los lirios, Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de orientes, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pues aquí esta estrofa está totalmente recargada de efectos, digamos, ¿no? Ya no quiere ni la roca, ni la rueca, no verspas, ni el halcón, ni el bufón, ni los cisnes. Es una enumeración con anáfora, ni, ¿no? Una enumeración de elementos con los que convive la princesa, pero que no le dan satisfacción, ¿no? Y aquí veis, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Fijaos, este unánime significa bien balsis. Bien balsis. Aquí lo une, ¿por qué? Porque los cisnes a veces parece que van al mismo tiempo, ¿no? Que son como si fuera uno solo, ¿no? Que van juntos. Tú te puedes decir unánimes, porque producen una idea de unidad, ¿no? Van dos o tres juntos, pero van a la misma velocidad, y hacen los mismos movimientos, ¿no? Y fijaos cómo ahora enumera flores, ¿no? Flores de la flor. Las flores de la flor. Flor de la corte en un sentido metafórico, que la princesita es la flor de la corte, ¿no? Como una mujer es una flor, ¿no? Y ahora enumera los jazmines, los renumbos, que es un tipo de planta exótica blanca, las dalias y las rosas. Y veis, oriente, norte, occidente, sur. Oriente, este, norte, occidente, oeste y sur, ¿no? Es muy enumerativo y todo esto crea esa sensación de ritmo, ¿eh? Y sigue hablando de la pobre princesa, ¿eh? Pobrecita princesa de los ojos azules. Está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¿No? Importante el párrafo, ¿no? Pobrecita, ¿ves? Aquí una exclamación, pues, que pobrecita la princesa. Y fijaos aquí, está presa en sus labios, aquí es donde se rompe el ritmo, que es esta presa, esta es un acento antirrítmico, porque el acento rítmico es presa, ojos, presa, tules, ¿está? Y este es un acento antirrítmico, que destaca eso, que está presa, está, velaisme, ¿entendéis? Aquí se destaca la palabra que es velaisme, ¿eh? Que está, no está. ¿Dónde está? En una jaula, narvas, pero de mármol, veos aquí. Está harta del oro, tules, ¿no? Tulis, ¿no? Esta tela tan suntuosa, ¿no? Lujosa, ¿no? Mármol, ¿no? Mármoras, ¿no? Palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas. Ella se siente como presa, ¿no? Yo soy aquí la dueña del palacio, pero me siento como presa, como encarcelada, ¿no? Dice, 100 negros, una cosa, una hipérbole, 100 negros con sus 100 alabardas. Alabardas está un arma, para guardar, ¿no? Y un lebrel que no duerme, un perro que caza, que no duerme, siempre está atento, y un dragón colosal. Es decir, que una enumeración de personajes que, digamos, tienen encerrada a la princesa. ¿Bien? Y este dragón como una especie como ya de, ¿no? Como la culminación, digamos, ¿no? De los elementos que retienen a la princesa dentro del palacio. Quedan 2 estrofas solamente y al final. Oh, ¿quién fuera Hipsipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermosa que abril. «Calla, calla, princesa», dice el hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte
y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Muy bonito, muy bonito es, ¿no? Que dice, quién fuera mariposa, ¿no? Que pudiera marcharse, ¿no? Entonces, aquí fijaos, ¿quién volara a la tierra donde un príncipe existe? Es decir, que aquí está soñando, pues lo típico de una princesa. Esta princesa está pensando en su príncipe azul, ¿eh? Está buscando en la felicidad, no, pues eso, en el nombre de su vida, ¿no? Y repite, fijaos aquí, ipsípila, crisálida, pálida, cómo repite, cómo se usan las palabras esdrújulas, ¿no? Y aquí, exclamaciones, oh visión, ¿quién volara? Está expresando su deseo, ¿quién pudiera volar? ¿Quién pudiera irse, ¿no? A donde está su príncipe, ¿no? Y aquí al final, el hada madrina, ¿cómo se llama? La laume, ¿no? Le dice, le consuela. Es el final ya, es como el final, la esperanza. Calla, calla, princesa. Le dice, en caballo con alas, hacia aquí viene con su espada y un azor, ¿no? Signos, digamos, de la realeza, el feliz caballero que te adora sin verte. Hay alguien que te quiere aunque no te vea. Y aunque vencedor de la muerte, llega ya a encenderte los labios con un beso de amor. Muy bonito final, ¿no? Que te va a besar, ¿no? Es ese príncipe azul que te va a besar. ¿Está claro? Es un poema precioso, un poema muy bonito, vamos a decir, un poquitín falso, pero que en el fondo expresa eso, que es que todos, incluso un hombre, siempre tiene una esperanza, está, digamos, insatisfecho con su situación y siempre tenemos la esperanza de encontrar la felicidad futura, ¿no? Bien, pues esto expresado de un modo muy bonito, con mucho ritmo, con muchas figuras retóricas. Este es uno de esos poemas donde está perfectamente ensamblado, perfectamente unido la forma con el fondo, perfectamente. Y he destacado pues esos rasgos, ¿no? El vocabulario, el ritmo anapéstico que se rompe en momentos muy determinados, el léxico referente al palacio, las joyas, las flores, las enumeraciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está. Con esto, segunda parte. Y ya está. Esto es como un ejemplo muy bueno de Rubén Darío, junto con Caupolicán. Y llegamos ya al tercer libro, que se llama Cantos de vida y esperanza, que es del año 1905, con ese es el último ya. Y entonces estos son, fijaos lo que dice aquí un autor, bajan las luces de las lámparas preciosas encendidas en Francia y suben las llamas de un fuego interior. En este poemario ya hay menos lujo, pero no lo habéis visto, quería enseñarlo aquí, ¿no? Bajan las luces de las lámparas preciosas encendidas en Francia y suben las llamas de un fuego interior. Así que cambia un poco la temática. Ya se pasa de la evasión a la confesión directa y sincera. Son poemas mucho más, aunque por supuesto, estéticamente muy bellos, formalmente muy bien construidos, es una poesía mucho más intimista. ¿Entendéis? Hay musicalidad, etcétera, pero es una poesía donde se confiesa directamente y sinceramente la intimidad del poeta. ¿Está claro? Entonces, aquí el poeta ya es consciente de que, bueno, andaba por el mal camino, de que, bueno, tenían problemas con el alcohol y, digamos, su poesía, en este caso sí, refleja sus sentimientos, sus sentimientos y sus pensamientos. Entonces vamos a leer un poema, una parte, no todo, una parte, que es un poema que se llama, que empieza así, dice, bueno, es repito, el libro se llama Cantos de vida y esperanza, y el poema, vamos a decir, como más significativo, y es el que vamos a leer un poco y escuchar, es el que empieza así. Yo soy aquel que ayer no más decía. Está escrito, como veis, ¿no? Decía, profana, había, mañana. Está escrito en serventesios. Como siempre, Ia, Ana, ¿no? Entonces, este poema es como una especie de autobiografía. Es como una autobiografía de Rubén Darío. Entonces, vamos a leer, es un poco largo, vamos a leer solamente una parte. Es muy bonito porque es eso, es una declaración sincera de su vida.
donde hay nostalgia, hay un poco de arrepentimiento por su vida entregada al alcohol, pero también hay como una afirmación de que, bueno, que yo he buscado siempre la belleza. Entonces vamos a escucharla ahora. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Pues aquí en este verso habla del el título de sus primeros libros. Verso azul, azul es el primer libro, y el segundo es Canción profana. Creo que aquí habla de, este libro se llamaba Prosas profanas, ¿ves, no? Prosas profanas. Entonces, aquí en este poema menciona los títulos de sus libros anteriores, Azul y Canción profana. Y cuya noche un ruiseñor, la extingala creo que es, y alondra. Son pájaros. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. ¿Ves, no? Aquí habla de sus mitos, sus motivos típicos de las poesías, ¿no? Rosas, cisnes, tórtolas, ¿no? Como las palomas, un tipo de balandis, ¿no? Y góndolas de Venecia y liras en los lagos, ¿no? Hace como una especie de reflexión crítica de su poesía anterior. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. ¿Ves, no? Que está hablando de sus influencias. El modernismo mira mucho también al siglo XVIII francés, al mismo tiempo moderno, modernista, ¿no? Y cosmopolita, ¿no? Vemos todo el mundo, el Oriente. Con Hugo se refiere a Hugo, Rubén, Hugo, el autor francés, el autor de Los Miserables. Y Verlaine es un poeta del finales del siglo XIX. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud, fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Habla infancia, juventud, dice que él no vivió la juventud, sus rosas aún me dejan la fragancia, ese mundo de flores pero me dejan, estoy melancólico de esas flores, de ese olor, ¿no? Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. El potro es el cumelucas, que es el caballo muy vivo, ¿no? Entonces te dice potro sin freno, ¿no? El freno es lo que frena al caballo, ¿no? Entonces él dice que era muy instintivo, su instinto lo llevó a vivir la vida con toda la pasión posible, ¿no? Repite, potro sin freno, potro sin freno, ¿no? Iba embriagada y con puñal al cinto, es decir, que él confiesa que tuvo una juventud que muy desenfadada y que pudo provocarle la muerte, pero no cayó porque Dios es bueno, Dios le protegió. Bien, últimos versos ya de este. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Una alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. ¿Ves, no? Sentimental, sensible, repite, digamos, el mismo sonido, ¿no? Habla de que una estatua bella que podía parecer que era de mármol, pero era de carne, Y era una escultura. Él habla de que es esa escultura, pero tenía alma joven, sentimental, sensible, sensitiva. ¿Ves? ¿No? Se está describiendo a sí mismo. Últimos versos y ya está. Y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando perdón, en la dulce... Esto ya no está. Esto ya no vamos a escuchar más. Bien, creo que es suficiente, ¿no? Es una especie de confesión interior. Este poema es una confesión interior, pero veis que guarda toda esa o busca
corresponder a esa belleza formal, ¿eh? Es decir, que busca la expresión con unos versos muy bonitos. Es decir, que no es que el escritor escribe lo que le sale del alma de un modo espontáneo, no, sino que utiliza la lengua, elabora la lengua, la trabaja y lo expresa con un ritmo, con unos sonidos, con unas repeticiones. Por ejemplo, ese poto sin freno, sí, de un modo poético, es decir, de un modo rítmico. Bien, creo que con esto ya es suficiente para poder ver en estas poesías que hemos leído los rasgos que antes he explicado sobre el modernismo. Porque, repito, lo importante es descubrir los rasgos que explico en las obras concretas de cara al examen, al futuro examen. Bien, entonces ya está. Como veis, estas clases estamos haciendo la mitad de explicación y la mitad seminario, porque pienso que es lo ideal, es ¿para qué explicar dos autores en una clase y luego leer las obras en otra clase? Pues esta situación nos permite hacer lo que pienso yo que es más normal, la mitad de explicación teórica y la otra mitad lectura. Entonces, aquí yo os aconsejo, tomad nota de estos poemas, porque en el examen tendréis que empezar por el poema y sacar luego los rasgos, lo que se ha explicado en la explicación. Bien, entonces, siguiente tema va a ser Juan Ramón Jiménez, que es un poeta también muy importante, que vivió muchos años y que pasó por diversas épocas de poéticas, digamos, y fue muy influyente en los poetas del 27, de la generación del 27. Siguiente, Juan Ramón Jiménez. Así que seguimos con la poesía. Entonces, hasta la próxima.